que para hoy, pues terminamos de complementar algunos conceptos básicos que venían desde lo que corresponde a lo laboral, que es lo que estamos recogiendo primero, antes de entrar a lo comercial. Vamos a ver unas 2, 3 de laboral y luego tomamos las comercial y finalmente fusionamos en unos puntos que se cuentan para los aspectos de generalidades. Entonces, pues voy a hacer un paseo, como se dice, más o menos de lo que corresponde a una serie de elementos claves dentro de lo que es la jurisprudencia, la doctrina de la equidad y la costumbre, que son elementos fieles al trabajo en el derecho laboral. De allí, pues, todo lo que es jurisprudencia, el acato de las normas como tal, la producción jurídica que está indicada por lo que es el cumplimiento, pues, de la ley. Entonces, todo ese tipo de elementos son a lo que se le llama la jurisprudencia. Eso no tiene, pues, una forma de ir a discutir, sino de aplicar, más precisamente. Son elementos que son constitucionales, son previsiones que han venido formuladas por el Congreso de la República generalmente y va hacia la Corte Suprema, y entonces es allí ya cuando se instala y cuando se denomina, pues, ya que entra a tomar el caso como ley. Entonces, la jurisprudencia es la que recoge de manera lógica todo el esquema jurídico para que oriente nuestra conducta y el comportamiento de toda una nación, de todo un país, para que a través de ella se disponga las diferentes sanciones y el manejo de todo lo que podemos tener en el ámbito administrativo, y dentro de él también inicia, pues, el comportamiento de las empresas. Lo que es a manera de costumbre, legalmente hablando, son aquellas constancias, aquellos comportamientos reiterativos que convierten a una persona o a un grupo o a una sociedad en una respuesta que da ante un comportamiento jurídico o ante una necesidad de comportamiento en sociedad como tal. La doctrina, visto desde la jurídica, no viene a ser un obedecer directo bajo lo religioso, que de pronto en algunos momentos está indicado de esa manera, sino más bien aquel estudio por juristas, por expertos en jurisprudencia, por expertos abogados o doctores en derecho, los cuales son vinculantes, son precisamente reflexiones en este tipo de situaciones, y con base en ellas se sustenta lo que es dicho prestigio o dicho nombre o dicha representación. De hecho, a nivel informativo, pues yo creo que muchos lo tienen claro, pero de todas maneras lo retomo en este momento. En Colombia, el título de doctor hasta el año más o menos 98-2000, el doctor se dedicaba únicamente a aquellas personas tituladas en derecho. Es decir, el título de abogado, hasta antes de los años 80, los que se titulaban quedaban como doctores. Entonces, era un doctor en derecho. Los demás doctores que conocemos nosotros en las clínicas no son doctores, son médicos, ¿no? Entonces, precisamente la jurisprudencia indica que la profesión de este ejercicio está indicada por el doctorado del derecho. Entonces, la doctrina está indicada por doctores y el prestigio de ellos es doctrinario. Entonces, de allí donde sucede todo esto. Ya, pues, últimamente la academia retoma los elementos fundamentales en los cuales ya, pues, podemos profesionalizarnos y posteriormente amaestrarnos, y después de ser magíster podemos hacer un tipo postdoctoral o doctoral en una rama. La legislación como tal contenía las leyes como un espacio orgánico para lo que es el trabajo. La Constitución, las leyes y los reglamentos, todo eso va orientado a lo que le denominamos en este caso dentro del derecho laboral como ley orgánica del trabajo. La convención colectiva, precisamente en este caso, tiene una característica a modo sindical, dentro de la cual está originada en el derecho al trabajo, y precisamente sus innovaciones o precisamente todo lo que viene nuevo, todo lo que se genera
en actualizaciones y en trabajo posterior, se encuentra en un origen de la práctica colectiva. De allí donde se motiva por ley y se convoca además también en conformar sindicatos. No precisamente con el ánimo de hacer paros, de hacer protestas, sino más bien de agremiarse de forma colectiva buscando unos intereses y defendiendo unos derechos y también el cumplimiento de sus deberes a modo grupal. Lo que corresponde al laudo arbitral son las decisiones de aquellos árbitros. Los árbitros son aquellas personas que se convocan a un proceso de decisión, a un proceso que debe ser tomado de acuerdo a un estudio de alguna situación, problema, se convocan a expertos pues en derecho a que tengan entonces en cuenta todas las circunstancias y tomen una decisión. Entonces a ese comité es el que se le llama un arbitraje, un proceso de arbitraje, y posteriormente a ellos pues ya podemos entonces entrar a trabajar frente a las decisiones del colegiado o del laudo arbitral en este caso. Venimos hablando de la semana pasada lo que corresponde para el contrato de trabajo, que corresponde en este caso a una ley entre las partes, a una manera de vinculación, la cual es celebrada por un trabajador y un patrono. También de manera informativa, pues tenemos dentro de las ramas del derecho laboral, laboral individual, que regula simplemente lo que es el patrono con un trabajador o patrono con varios trabajadores. El colectivo, que tiene que ver con el pliego de petición si fuera sindical y que viene a ser regulado por el patrono con el sindicato organizado o en aquel momento con los representantes del sindicato. Por eso establece también que el sindicato debe organizarse, formar una junta directiva o una junta representativa. De allí donde salen que el presidente, que el vocal, que el secretario, que el fiscal, que el tesorero, en caso tal de tener un laboral colectivo. Entonces, si son 50, 100, 200 empleados, el problema, el pleito, la discusión, la diferencia, no se va a solucionar con los 200 al mismo tiempo, sino con ese comité, con ese colectivo que va a representar de una forma doliente, consecuente con su equipo de trabajo. Entonces, las decisiones que se tomen en ese laudo colectivo, que es el denominado sindicato, entonces entra a representar todo el grueso de la población, en este caso de los empleados. El laboral procesal es aquello que tiene todo lo contencioso laboral, aquello que tiene que ver y tiene que afrontar con una situación previa, la cual los tribunales laborales entran a estudiar el caso antes de proceder a tomar una decisión. Existe en el ámbito comercial también lo contencioso. Por allí entran a tomar lo que es lo contencioso administrativo, lo contencioso procesal, contencioso laboral, para manejar entonces en los distintos tribunales aquellos árbitros que deben tomar la decisión de acuerdo a lo sucedido. Generalmente ese consejo, ese conjunto de árbitros, pues son personas totalmente independientes a la relación de quienes se encuentran allí ubicados, y pues precisamente son los que se encargan de las decisiones a tomar de acuerdo a lo que ocurre. Como principios generales del derecho, pues tenemos esta serie de elementos en donde pues son términos que entran a jugar en algún momento a modo glosario, términos dentro de un contrato, términos en los que también tienen pertenencia muchos de los empleadores y muchos de los empleados, a las cuales se les invita a que participen y que pertenezcan también a una serie de trabajos y de responsabilidades, así como algunas de las que le manifesté en el momento de la consulta, para que hagamos ahora una retroalimentación con esos datos. El contrato como tal, entonces,
aquel acuerdo o virtud pues, de una persona que se obliga a prestar un servicio personal a otra natural o jurídica bajo una continuada subordinación, de acuerdo a sus instrucciones, cumpliendo pues las órdenes que correspondan a una remuneración también predeterminada. Es así entonces como el trabajador es quien presta el contrato, que en este momento presta pues el servicio y se encuentra en la obligatoriedad de hacer referencia a un cumplimiento. Y el empleador o patrono, el que ordena el servicio, paga el salario y está en la obligación de hacer el tratamiento natural de lo que el Código Sustantivo del Trabajo entra en sus obligaciones. Entonces, ya hablábamos de este modelo para presentarse frente al momento final, que son las firmas, como constancia del acuerdo que se esté planteando, para que posteriormente entonces se pueda entrar en la celebración. Bueno, compañeros, estamos hablando de una consulta que hacía referencia a unos ítems. Dichos ítems pues estaban contemplando allí unos elementos para el trabajo, unos elementos que entraban a determinar qué hacer en caso de aparecer una situación precisa frente al empleador. En este orden de ideas, voy a referirme un poco a un ejemplo para que estudiemos y vamos involucrando allí lo correspondiente en la consulta. Bueno, ¿cómo le fue con esa consulta? ¿Encontraron mucho? ¿Encontraron poco? ¿Se relaciona? ¿Hablan de ejemplos? ¿Dan muchos ejemplos? ¿Qué me comentan ustedes al respecto? Bueno, pues yo entendí todo menos el artículo 400, pero en el artículo 103 se habla sobre las multas cuando hay un incumplimiento de contrato. Habla pues relacionado hacia las multas. En el artículo 50 habla sobre los descuentos permitidos, o sea, como las retenciones o las cuotas sindicales, creo que decía. Sí. Como lo de la caja de ahorro. Hablaba pues como los descuentos pues, permitidos, o sea, por la ley. Hay también sanciones disciplinarias, también está permitido hacer descuentos. En el artículo 151 hablaba sobre... No me acuerdo de qué hablaba el 151. Y el 152 hablaba sobre las prestaciones de viviendas, que nosotros tenemos derecho a solicitar el préstamo para vivienda y también a una cuota de acuerdo a nuestro salario. Y en el artículo 400 hablaba sobre las retenciones de cuotas sindicales, que pues así como un ejemplo como tal no lo identifiqué. Y ya me puse a ver como videos y hablaban sobre el embargable del salario, que hacía parte del artículo 154. Y ya. A mí, por ejemplo, profe, me parece que ese artículo 151, pues, o no sé, en las empresas que yo he estado ya no se ven que a usted le adelanten el sueldo, digamos que usted llegue y les diga, por ejemplo, y ve, mira, es que necesito un adelanto en mi sueldo, eso y lo otro, eso, pues,
a mí no me ha tocado en las empresas que yo he estado. No lo he visto, pues literalmente no lo he visto, porque es que sería muy charro uno acabando de llegar. Veo, ¿me puedes adelantar un poquito del sueldo? Pues, Bueno, pues a mí una vez una compañera hizo esa solicitud y pues no, a la administradora le pareció pues como atrevido porque ella llegó a es trabajar y cómico, es cómico. me puede adelantar del sueldo. Nosotros de pronto en el trabajo sí podemos de pronto sacar un crédito en mercado, sí podemos ir y solicitar un crédito en el supermercado, mercamos y nos lo van descontando sin intereses a 2 cuotas. O si necesitamos medicamentos, también nos dan un crédito, un cupo y lo podemos hacer, pero así como tal efectivo, no. Es que lo que tengo entendido es cierto, profe, que el artículo 161 es como una autorización especial que queda por escrito un otorgamiento y todo eso, ¿no? Sí. Profe, un caso puntual de ese artículo 151 es ahora en tiempo de pandemia, o por lo menos a mí me pasó, en tiempo de pandemia, la empresa me debía las vacaciones del año pasado, entonces me liquidaron las vacaciones del año pasado y por ahí derecho me liquidaron las anticipadas, las que me cumplen en octubre de este año, me las liquidaron por anticipado, pero entonces quedó por escrito de que ellos habían adelantado las vacaciones anticipadas y dejan un soporte por escrito que fue anticipado en un caso que se llega a presentar terminación de contrato por una de las dos partes antes de llegar a cumplir el tiempo de las nuevas vacaciones. Aunque en el trabajo yo estoy, le adelantaron las del otro año, o sea, le adelantaron las del 2021, pero no se las pagaron. Se las pagan en esa fecha. ¿Y esa parte sí es legal, profe? De que le adelanten vacaciones. Contempla, todo eso contempla. Oíste, profe, bueno. ¿En este tiempo? Por eso es el artículo 151, ese es el artículo que soporta esa clase de movimientos de la empresa. Digamos que el artículo ilustra, alcanza a dar las luces jurídicas de donde usted puede entrar a justificar y el patrono también en común acuerdo pues con el empleado en cuanto a lo que están los beneficios también puede entrar a detallar. ¿Qué es lo que sucede con lo que comentaba allí Jonathan? Que nunca se ha visto pues que le adelanten el sueldo. Muchas veces lo que hacen es permitir que se deforme como el fondo de empleados y iban a que a través del fondo de empleados se le genere los créditos a los empleados. Entonces, permiten de pronto como unos auxilios especiales a la formación gremial, a esa asociación grupal o colectiva, y a través de esa legislación orientan y también permiten que puedan fortalecerse como grupo. De pronto, a ustedes les puede pasar que necesiten al comienzo del año para pagar el semestre de la universidad, para matricular los hijos, para comprar uniformes o útiles, o un crédito inicial para poderse movilizar. En el caso de un salario así como tal, el adelante medio sueldo, se llega a encontrar en algunas compañías cuando usted tiene que desplazarse. Por ejemplo, Jonathan, que usted tenga que viajar todos los días o tenga que tanquear su vehículo. Entonces, para prestar ese servicio y que es algo lejano, entonces la empresa en algún momento puede formar cierta conciencia y decir, sí, yo sé que ese muchacho para movilizarse todo un mes mientras recibe su sueldo o una quincena, hombre, hay que darle un pequeño colchón para que pueda subsistir mientras tanto, mientras le llega el primer salario, por ejemplo, ¿no? En algún momento dado. Entonces, son modos. No lo hace todo el mundo, eso tampoco lo colocan como a conocimiento de muchos, porque pues necesidades todos tenemos, ¿no? Entonces eso se vuelve como de pronto inmanejable, de pronto para una empresa, si uno dice sí a usted y al otro le dice no, ¿cómo, con qué cara le va a decir a uno sí a otro no? Entonces precisamente motivan a que se haga como algo más común para todos, de pronto vinculan alguna cooperativa financiera, de pronto hacen que formen el fondo de empleados,
no tanto como sindicato, sino como fondo de empleados, que es algo también muy positivo, algo a nivel cooperativo, algo financiero. Fomentan allí esas asociaciones que hacen como para programar de pronto celebración de cumpleaños o el fin de año, un cierre especial, una fiesta de niños para los hijos de los empleados, o una fiesta de madres, o un almuerzo el Día de la Mujer, en fin. Todo eso hace parte de esa denominación jurídica para que ayude a subsidiar en algún momento dado una situación como esta. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, pues yo tuve la experiencia de que yo trabajaba con una serie de ópticas y nosotros hacíamos brigadas en diferentes empresas. Entonces lo que se hacía era que se hacía un acuerdo con la empresa, y el trabajador, de que se le empezaban a deducir las cuotas del producto o del ente que escogieran directamente del salario. ¿Ahí aplicaría ese artículo? Sí, claro, también. Generalmente, cuando el empleador promociona pues algo, generalmente se espera que haga partícipe de alguna manera. Por ejemplo, algunos lo han hecho a modo capacitación. Imaginemos que su empresa necesita certificarse en gestión de calidad. Un ejemplo, van a apuntarle a calidad. Entonces eso tiene unos costos. Y en medio de los costos para la empresa es que los empleados también estén, un mínimo de ellos, capacitados en gestión de calidad, por ejemplo. Entonces, a la empresa le puede costar un dinero representativo capacitar a todo el personal. Está en la obligación, sí, pero si usted se retira de una empresa, usted se lleva el conocimiento. Es lo único que a usted no le pueden quitar. Lo que usted la empresa lo capacite, usted se lo lleva cuando se termine el contrato, cuando se retire de la empresa. Entonces, algunas empresas persuaden, digámoslo así, que usted como funcionario participe en esa selección, en ese equipo de calidad, en ese equipo administrativo. Entonces, como eso tiene un costo muy alto, le dicen a usted, coloque el 30% y nosotros le damos el 70%, o 50 y 50, y no tiene que generar el gasto ya. Se le descuenta en módicas cuotas de 5 meses, por ejemplo. Entonces, un caso como esos, que es en capacitación, es válido que se haga porque es una inversión en uno mismo. Pues de una manera muy cómoda, sí se está beneficiando a la empresa porque usted su trabajo lo va a desarrollar en ella. La investigación y el resultado queda en la empresa, pero la capacitación y el aprendizaje también para usted. Entonces es algo compartido y en algunos casos también lo hacen así las empresas. Financian una parte de la capacitación para ello. Andrés. Profe, pues retomando otra vez el primer punto que usted planteaba pues en la consulta, como hablaba la compañera Tatiana, sobre las empresas pues que pueden cobrar a los empleados multas por faltar al trabajo. Hay un puntico que no entendí muy bien, que decía que no puede ser superior a la quinta parte del salario, ¿cierto? Un ejemplo, si el salario mío es 1.200.000 pesos, la quinta parte más o menos vendría siendo que 8.000, 10.000 pesos aproximadamente. La ley otorga, o sea, la ley otorga que no puede pasarse, o eso es, digamos, dentro de algo que se estipule en la empresa. ¿Qué artículo sería ese, profe, que dice Andrés? Andrés, yo leí que era la quinta parte del salario diario. O sea que... Ese es el artículo 113. Entonces, según lo que yo entendí, era de que, o sea, tu día vale 25.000 pesos, por decirlo de alguna forma. La quinta parte del 25 es lo que te pueden cobrar por multa. Lo que me pareció muy interesante de ese artículo es que, aparte de la multa que te pueden colocar, también te pueden descontar el tiempo no laborado. Correcto. Profe, pero
Referente a los artículos que estamos hablando, pues estamos hablando de varios artículos. Como usted decía, los artículos están ya constituidos, ¿cierto? Pero, pues en el caso de nosotros, que creo que casi todos somos empleados, sí es muy importante que una compañera, no sé quién fue la que preguntó que si se hiciera o que si se podía hacer esos descuentos, pero es muy importante el reglamento de trabajo, porque los artículos están, pero si en el reglamento interno de trabajo de la empresa o la compañía no están estipuladas estas deducciones, la empresa no puede hacer estos tipos de descuentos, así está estipulado en el artículo. Y ese artículo 113, sí, ese habla de las dos deducciones, que una es multa y la otra es una deducción, pero sí están estipulados en el reglamento interno. Es muy importante cuando se presenta a una empresa. Muchas empresas firman contrato, pero no le dan a conocer o no le entregan al empleado el reglamento interno de trabajo, y sí es bueno que uno lo solicite, aunque hay una ley que estipula que las empresas después de 5 o 10 trabajadores en adelante en cada sede de trabajo deben tener expuesto a la vista en 2 puntos diferentes el reglamento interno de trabajo para que los empleados estén enterados de lo que está estipulado. Sí, correcto. Sí, lo que dice Indel es verdad, porque nosotros cada año nos envían al correo el reglamento de trabajo. Y incluso, pues eso siempre nos lo han dado, pero también le incluyen los 2 días de familia, que eso es un reglamento. Cuando tenemos contrato a término fijo, tenemos derecho a 2 días de la familia, uno cada 6 meses. O si uno quiere, los coge en el momento que le dan las vacaciones, o uno escoge qué día quiere disfrutar de esos 2 días, pero sí nos envían el reglamento. Yo no caí en cuenta en eso, pero Pero tiene que haber algo, digamos, donde haya un pacto colectivo. Por ejemplo, hay empresas donde hacen pactos con los empleadores, ¿cierto? Y pues ahí estipulan si se les cobra más o menos, o si pues es legal cobrárselo o no. Sí, no entendí muy bien allí. Ya. Lo que corresponde pues a las deducciones que comentaban allí, que se le puede descontar un día no laboral, un día que no se elabora, es algo tan parecido como ustedes solicitaron una licencia no remunerada. Es decir, si usted solicita con antelación que requiere un permiso especial, pero usted no habla en ningún momento de existir una forma de retribución de ese tiempo. Ejemplo, usted el día de mañana tiene un examen especializado en Cali y pues precisamente esas 8 horas lo incluye en el desplazamiento más el examen y todo lo demás, y tal vez usted no tiene la posibilidad o no quisiera hacer una reposición del tiempo de esas 8 horas laborales durante el mes o durante la quincena. Usted indica tranquilamente, me solicita el permiso y que le descuenten el día. No hay inconveniente, porque no es inconveniente de no trabajarlo. También, aunque allí en el caso médico está en la obligatoriedad de darle el permiso para él. ¿Sí? Usted tiene esa posibilidad. Si es algo de fuerza mayor que usted, o que es algo más complaciente, que usted va a ir a recibir al aeropuerto a alguien, que usted va a ir a despedir a alguien, que usted lo quiere tomar por descanso, quiere hacer algo más particular y sin mucha justificación, puede tomarlo y que le hagan su descuento. Jonathan, cuénteme. Profe. Jorge, dale, pues. Profe, pues de todo ese tema que estamos hablando, pues por ejemplo en la empresa donde yo laboro, pues yo hasta ahora no he escuchado con ningún compañero pues que le hayan pues sacado el salario porque cometió una falta grave o no faltó al trabajo. Nunca he escuchado pues que le hayan descontado el sueldo. Lo único que sé es que pronto le hacen un llamado de atención, lo llaman a descargos y tiene que pagar las horas. Y cuando son temas así de permisos, pues toca solicitarlos con buen tiempo para que la empresa los dé y se pueda dar el tiempo con los supervisores de pagar el tiempo. Pero nunca he visto pues que les cuenten del sueldo a uno una falta. Profe. A mí sí me tocó, qué pena, Tatiana. Mil disculpas. A mí me tocó un caso donde
hubo un daño de una máquina y el daño fue por error humano, por error del operador, ¿sí me entiende? El daño fue tan grave que la empresa pues fácilmente podía pagarlo, pero como el daño fue causado por el operador, por descuido de él, se lo descontaron al operador, y no estamos hablando de 1 millón o de 2 millones, es una plata muy grande. Y pues no sé ellos cómo cuadrarían, no sé cómo sería el chisme, pero sí me quedó como sonando eso, pues un accidente le pasa a cualquiera, pero pues no sabía que le podían descontar a uno si uno hacía un daño muy grande en una empresa, lo podían como sacar del bolsillo a uno. Sí, ya vamos a revisar unos elementos a modo de ejemplo que ilustran los diferentes artículos, unos ejemplos puntuales como de la vida real, ¿no? De casos que han sucedido y que nos referencian un poco y nos dan luz a lo que estamos hablando. Vamos a empezar a contemplar unos elementos de ese estilo. Igual es un momento que les voy a compartir, se los voy a dejar ubicados en la plataforma para que le hagamos también un poco de proceso a estos casos, porque no es muy normal que pasen, pero sucede. Como decía Jonathan, que no tenía como ese conocimiento, pero ocurre, sí, son situaciones particulares para eso. Profe, y ese caso que dice Jonathan no va como en contra de en cierta parte del artículo 149. De las deducciones. Sí, es que yo me puse a investigar un poquito más. No sé si estaba en la tarea, pues yo me investigué el artículo 149, dice que están prohibidas las deducciones por daños ocasionados a locales, máquinas, materias primas o productos, pérdida o averías de elementos de trabajo, entre otras que encontré pues acá en el artículo 149. Bueno, ya vamos a entrar a revisar ese porque la situación es muy particular. Y es algo en el que afecta no a un empleado, sino a toda la empresa. Entonces, ahí es donde hay que entrar a determinar bajo qué legislación se entra a trabajar. Sino que, profe, ese artículo 149, las empresas tienden a, como dicen, como a cruzarlo o a ponerlo en contra con el artículo 151, que es el de la deducción especial, y eso lo estipulan las empresas. Cuando una empresa contrata a la persona, le hacen firmar a uno los llamados convenios o algo donde dicen, bueno, autoriza al empleador a descontar de su salario los daños ocasionados en maquinarias, equipos que han sido, o sea, está el artículo 149, pero los empleadores lo cruzan con el 151 de autorizaciones especiales. Lo que dice, si son daños, como dice Jonathan, de la maquinaria, que si se daña sola, pues la empresa cubre con los gastos, pero cuando es por daño humano, las empresas ya han tomado el artículo 151 de las deducciones especiales para cubrir esos gastos. Sí, correcto. Allí se debe curar de salud la empresa precisamente por ese tipo de detalles con los gastos, para que los empleados traten con cuidado sus máquinas, herramientas, compañeros y todo lo que son instalaciones también, ¿no? Que todo eso entra a jugar parte. Cuando es el beneficio de la empresa, todo está bienvenido. Si usted coloca una puntilla y le quedó bien ubicada, maravilloso, muchas gracias por haberla ubicado. Pero si nos hizo un daño, entonces ahí lo que hacer es lo que se llama la reparación, ¿no? Bueno, voy a compartirles acá un documento para empezar a formalizar un caso con ustedes. Profe, saliendo como un poquito del tema, pues porque en este momento me está sucediendo con mi cuñado. Por ejemplo, a un empleador, ¿qué tiempo tiene para darle la liquidación a la persona?
Creo que es un mes hábil legalmente. Un mes. Son 30 días hábiles. Son 30 Casi días hábiles. siempre lo cubren con 15, pero casi siempre es un mes. Sí, y justo pues estaba leyendo lo del artículo, lo del Código Sustantivo del Trabajo, y en el artículo 65 dice eso, que ocurre cuando el empleador no paga al empleado, pero yo creo que no tiene nada que ver ya después de estar despedido. Porque es que ahí decía que si el empleador se demora en pagarle al empleador, le debe pagar el salario, le debe pagar. ¿Dónde fue? Si el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario. Pues eso es discutible. Eso es discutible también porque si el empleador coloca unas causales por las cuales ha sido, digamos que la empresa se detuvo, entró en una parada, como una pandemia, entonces allí eso es mucho más universal. Si la empresa tiene, por ejemplo, una falla de maquinaria, si lo que tuvo que hacer fue recortar el personal con tal de no cerrar la empresa, entonces legislación también del comercio, y ahí lo protegen. Ah, ya. Sí, porque igual a él lo despidieron. Acuerdos de pago de ese salario. Sí. Ah. Para llegar en que no le puedo pagar el 100% en este momento, pero entonces en una semana o en 15 días este monto y al fin de mes el otro monto. Para eso va incluso, si se va pues a un alegato, el comité de arbitraje, como lo que privilegia en jurisprudencia también es la conciliación. Entonces se acoge una conciliación y listo. Y ya. Todos contentos. Ustedes la van a solucionar, pero no ahora, sino más tardecito. No más tarde. Allá para el asunto. Ah, bueno, gracias. Bueno. Eso sí, alístese para la próxima semana que arrancamos con prestaciones sociales. Entonces allí viene tema para cortar, bueno. Coger lápiz, coger calculadora, así en clase, que vamos a hacer cálculo de horas, cálculo de cesantías, liquidaciones, cositas así. Mucho detalle vario. Bueno, compañeros, les voy a dejar un link. Me informa si pueden ya ver de pronto la pantalla. No, profe, allá. No, profe, ya. Ahora sí. Ahora sí. Profe, a mí no me sale. Esta pantalla ya le va a salir, mi amor, tranquilo. Corresponde a un corte de actualización del 15 de agosto de la Secretaría del Senado de la República frente a lo que corresponde al Código Sustantivo del Trabajo. Esto es muy susceptible a actualizaciones. La última se hizo el 24 y la publicación de este corte de publicación está el 15 de agosto. Yo les voy a dejar el link que pertenece a la Secretaría para hacer la consulta puntual en el momento que indique, porque pues lo que hoy está aquí, mañana está susceptible a algún cambio, ¿no? Entonces, aquí aparece pues todos los tipos de elementos que han constituido las distintas percepciones, y las notas de vigencia es la que tiene la actualización o toda la argumentación para que dicho artículo haya sido fundamentado. Aquí entran algunas circulares, decretos, demandas, sentencias que ilustran la potestad de que esto se vuelva entonces como ley frente a la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces les voy a dejar para que la validez tenga, pero el link. Si yo les envío este documento ahora, o si les publico el PDF, puede carecer de validez el día de mañana. Precisamente por eso. Bueno, vamos a tomar un... Entonces el link ya sigue sirviendo para tiempo. Claro, el link es para siempre, porque ese es el enlace de la publicación actualizada. Ya.
digamos que es como el ente de referencia. En jurisprudencia, si bien muchos tienen biblioteca de referencia, tienen biblioteca para consulta, es una biblioteca que puede convertirse en algo muerto el día de mañana, porque debido a los sujetos cambios que pueden estar, se vuelven tan inmediatos y tan completos que no permite que ese libro sea consultado siempre. Profe, una pregunta, qué pena, nada que ver con el tema, pero a las empresas pequeñas o a esos negocios pequeños, ¿quién lo regula? ¿Esta misma ley o una ley diferente? No, tiene que ser la misma. La misma. No, sí, señor. Porque, digamos, si el negocio es muy pequeño, entonces, ¿por qué a veces hay como tanto problema para liquidar al empleado, que de pronto se fue o renunció o le pagan muchas veces menos? Por ejemplo, yo conocí el caso de la galería X puesto en la galería, que trabajan mucho, entraban a las 3 de la mañana y salían a las 10 de la noche y les daban 30.000 pesos. Y el día que se iban, chao, mijo, usted acá se le paga diario, entonces acá no hay ni liquidación ni nada. ¿Ahí qué? Bueno, es que allí ¿Eso no sería como informal? Referenciado a lo que son los jornales. No se hace referenciando. Hay dos formas de retribuir el pago del trabajo: un salario o un jornal. Entonces, el salario es aquellos que tienen la frecuencia de estar recibiendo un monto frecuente por un servicio, por un trabajo realizado. Entonces, a los salarios son a los que se les hacen los contratos, mientras que los jornales son más bien contratos verbales. Entonces, usted pacta, en ese caso pues de forma verbal, el acuerdo se encuentra por el tiempo determinado. Generalmente ese tipo de personas pues no le hacen una obligatoriedad de que tenga que cumplir el día de mañana y que mañana o pasado mañana cuente con él. Si bien hay trabajo, bienvenido. Si bien va a trabajar, bienvenido. Y si no, no pasa nada. Entonces también la liquidación se hace al final de la jornada, por eso el jornal, o a veces lo hacen de manera semanal, como lo hacen muchas veces, por ejemplo, en construcción, los maestros de obra o los oficiales con sus trabajadores, no les tienen sueldo, sino que les tienen el jornal y lo liquidan semanalmente, pero no tienen ningún tipo de prestaciones sociales para eso. Estaba perdido, pensé que la palabra jornal solo iba como direccionada para el campo, pero entonces también se ve mucho acá en los trabajos así como pequeños, también está direccionado, más que todo. Listo, gracias por la información, profe. Eso sí, eso es correcto, sí. Más que todo ese trabajo como físico, trabajo muy dado a lo del contacto de esfuerzo, ¿sí? Que pocas personas lo pueden llegar a hacer, no por lo calificado, sino por su capacidad, más que todo. Yo lo llegué a ver mucho es en la ladrillera, pues yo me sondeé en la ladrillera, también trabajan así largo, pero no les pagan horas extras, ¿sabes? Pagan lo del día, lo que les digan, les vamos a pagar tanto por trabajar estos días, una semana, 15 días. Eso. Allí lo delicado, por ejemplo, en el caso de los jornales, lo delicado es en caso de un accidente de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo riesgoso también para una empresa, porque si bien hay personas que realizan ese ejercicio con mucha frecuencia, aunque no están vinculados con la compañía, han dedicado mucho tiempo a ella, aún sea así por jornales. Entonces, cuando una persona se accidenta, por ejemplo, se puede caer con un bulto, se puede luxar una pierna, un brazo, en fin. Entonces, el patrón no entra a hacer como los gastos con algún cubrimiento de seguros. Allí a veces maquillan accidentes de tránsito con esto. A veces también las empresas tienen seguros de protección contra terceros, entonces bajo esa situación protegen a algunos trabajadores así extras que no son de los vinculados a la compañía, o simplemente le dicen, le cubrimos los gastos, le pagamos los medicamentos y la urgencia médica y listo.
no más. Contando pues en que no sea para un fallecimiento, si no se encartan. Si no se encartan porque la familia puede entrar a pelear algunas cosas y es complicado. Ha pasado con algunas empresas con ese tipo de funcionarios así informales, porque no hay una vinculación directa, porque no hay un compromiso pues con el empleado, con esa persona que de pronto sí le ha ocurrido que le gasta mucho tiempo a la compañía, de pronto muy querido, le tienen algún sobrenombre por allá ya de tanto tenerlo presente y lo mencionan de cierto modo. Profe, una pregunta. Pero señor. ¿hay un monto exacto en caso de fallecimiento o es un monto que monta la empresa o la aseguradora? Porque es que también me pasó un caso en una empresa que trabajaba que una muchacha murió dentro de la empresa y pues, no sé, es un monto que está cuadrado ya por las ARLs o lo monta la empresa o legalmente está montado este monto y uno vale tantos millones para la gente. Vea, existen unas pólizas de riesgo que muchas empresas están obligadas a tenerlas sí o sí por cualquier cosa que suceda. Por ejemplo, usted puede ir en su vehículo de pronto a alguna empresa y en medio de un hecho fortuito a la empresa se le cae el techo y parte de ese techo cae sobre su vehículo. Entonces, esos daños que le ocurren al vehículo, pues no fue culpa suya, y pues la empresa tenía alguna dificultad o algún problema, o por medio del problema sucedió que se le dañó el vehículo, o también se había afectado a la persona. Existe un monto que cubre según el tamaño de la póliza. Sí, hay un monto para eso. Hay un monto para salud, hay un monto para lo que es dentro de la hospitalización, pago, como decir, de incapacidades también, que a usted en caso de discapacidad le pagan cierta cantidad de días de incapacidad. Profe. Y a partir de ese tiempo, luego cubre lo demás la EPS, cuando es una legalización pues, producido por cuenta propia por un tercero. En caso de fallecimiento, también hay unos montos de acuerdo al tipo de fallecimiento. Si fue producido por una situación de la que la actividad económica de la empresa ejerce, pero también si no fue por una causa provocada por la persona. Es decir, que no fue un riesgo que asumió la persona por un descuido o por no tener los elementos de protección personal. ¿Sí? Las ARLs cubren los empleados, pero también estamos hablando que pueden estar los clientes y pueden resultar allí afectados en algún momento, él o sus bienes, su salud, y entonces la compañía con las otras pólizas que tiene para cubrir en algunos casos puede entrar a debatir ciertos montos de negociación, todos de negociación. Entonces normalmente la familia coloca la demanda, la aseguradora tiene su abogado para proteger la empresa, entonces hacen un acuerdo. Y generalmente lo que ocurre allí es que se hace el entierro y luego el que está peleando es el que recibe el monto del dinero que van a negociar. Entonces con eso curan las lágrimas. Pero profe, pero es que muchas veces, se lo digo por caso puntual y caso personal, porque a nosotros nos pasó en la familia, las aseguradoras, que son una entidad muy aparte de la empresa, a pesar de que a ellas les cancelan siempre un valor determinado, ellas siempre buscan a indemnizar por el valor más bajo que se pueda. En el caso de nosotros, llevamos ya 14 años en una lucha con una entidad, con una aseguradora de una empresa, donde ocasionaron la muerte de mi hermana. Y llevamos 14 años peleando con la AS porque no quieren pagar el valor de la indemnización. Para ellos, la vida de una persona, o para esa entidad, la vida de una persona vale 15 millones de pesos. Entonces, y no quieren, o sea, no quieren y no quieren ceder, dicen que no, o que pagan los 15, incluso el caso está a punto de cerrarse, porque esas empresas ponen una cláusula, que si después de tanto tiempo no se llega a un acuerdo, ellos cierran el caso.
Se liquida O por se lo más liquida bajo. por lo bajo y lo pone. Y lo otro es que la empresa se lavó las manos. La empresa se lavó las manos y dijo, yo ya no tengo nada que ver, le entregó el proceso a la aseguradora. Por eso hay disque niveles de riesgo, pues que nivel 1, nivel 2. Y entre menos nivel le ponen a uno, es lo que menos le descuentan a uno. Pues que al aporte a la ARL, entonces se meten es por ese nivel de riesgo. Pero obviamente, así sea un riesgo bajo, como dice ella, la muerte, ¿cómo van a pagar la vida tan poquita? Pero a ellas nadie les gana. Sí. No es que la vida humana tenga precisamente un valor muy alto, ni un valor especificado en cifras, pero es muy triste llegar a encontrar que esas liquidaciones son por unas situaciones mínimas. Digámoslo así, que el vacío de la persona es muy difícil de cubrirlo, pero hablemos de la estabilidad familiar tal vez, o de la reparación que esa persona podía hacer dentro de su familia, lo que representase, lo que podía contribuir también para la estabilidad familiar. No alcanza a ser ni siquiera a veces los gastos entre funerarios y médicos o de rehabilitación que pudo haber tenido en algún momento, ni siquiera para el caso. O sea, son situaciones muy, muy tristes, de verdad. Eso ha sido muy ajustado últimamente. Incluso da también lástima. Yo también he participado del otro lado. No del lado de la víctima, en este caso, ni de las familias, sino del lado empresarial, luchando contra la aseguradora, que denomina unos montos demasiado altos por las situaciones de riesgo que pueden haber con los empleados, y si la aseguradora no le asigna a usted una cláusula especial indicando lo que necesita usted con el empleado, posiblemente el ente regulador que lo vigila y que le exige la póliza, si no trae ese ítem, no le autoriza el funcionamiento. Y entonces cuando usted indica, pero es que yo necesito que me den el cubrimiento también de esto del empleado, entonces le dicen, entonces le cuesta 1,5 millones más. Y empiezan a subir allí también. Y hay pólizas para algunos negocios que, le digo, tienen buen funcionamiento, pero hay pólizas para un funcionamiento de un año de 8 o 10 millones de pesos. Y que de pronto usted no lo va a utilizar, y ojalá no lo utilice, pero es un costo demasiado alto también para luego tener que ver las familias luchando con una indemnización, porque, pues sí, precisamente esa es la forma de respaldo de la empresa, pero ver cómo también abandonan el cubrimiento de las indemnizaciones a viudas, a personas con mucha necesidad en algún momento. Y también no es injusto, es injusto de manera laboral que termine un empleado dando la vida en la empresa, dando todo de sí en ella, y que no pueda ser retribuido en algún momento, ni haya lugar a disfrutar de esa compensación tampoco. Porque también puede pasar que pueda ocurrir una invalidez permanente, entonces tenga que pensionarse de forma laboral. Son unas luchas grandes. Entonces, en ese orden de ideas, a la persona deberían de indemnizarle por lo menos con una pensión o media pensión, o la empresa vincularle o hacerle de pronto un ejercicio cercano a otro tipo de trabajo, en fin. Pero le sacan el cuerpo, como se dice, a evitar las responsabilidades de las aseguradoras. Eso sí, eso es algo real. Y políticamente hablando, lo que corresponde a las aseguradoras, esto podemos decir aquí por debajo en la grabación, que corresponde casi como a una mafia. Todas son reguladas por un mismo estilo. Si vamos a mirar los propietarios, ¿quiénes son? Son quienes hacen por ahí las leyes, es decir, entre ellos se cubren muy bien. Son grandes internacionales que también ejercen presión sobre los gobiernos para que regulen y autoricen o no autoricen ciertas jugadas especiales que no convendrían a ellos. Usted puede decir, yo quisiera conformar una aseguradora para lograr hacer otras cosas. No lo dejan entrar en el mercado. Es cruel y es difícil llegar a entrar a competir con las aseguradoras. Si usted revisa, casi que las que están son ya establecidas
y tienen una que otra, una ventaja a diferencia de la otra, pero de resto son casi iguales. Profe, pero ahí no se puede acusar a las aseguradoras de monopolio, de monopolizar el mercado y tenerlo tan controlado que no dejan que más gente entre a competir en él. Se podrían acusar. Claro que para eso se necesita un montón de pruebas, un montón de cosas. Sí, en eso se desgastaría usted la vida haciéndolo. Y por eso están los demás arriba. Por eso hay algún senador o algún ministro accionista de alguna aseguradora, algún jefe bancario, por decir algo también. Hay muchas aseguradoras filiales en estos momentos de las entidades bancarias que con esa figura oxigenan el esquema asegurador y de la mano oxigenan el sistema financiero. Entonces, de parte y parte. Cuando la aseguradora necesita de pronto un monto grande en cubrir, pues el banco le atribuye. Y de lo contrario, pues el banco como tal se beneficia de los ingresos que capta la aseguradora. Y así funciona el asunto. Listo. Bueno, continuamos, pues, compañeros. Entonces, hablamos pues de toda esta formalización entre trabajador y familia, porque algo claro que sí hay que tener, compañeros, es que cuando usted contrata un trabajador, usted no contrata una persona, usted contrata una familia. Porque cuando hace la contratación, usted está sujeto a percibir todas las necesidades que el grupo familiar tiene. Hablando en el caso de calamidades, de permisos, de excusas, de situaciones de festejo o de tristeza también con ella. Entonces, todo ese tipo de libertades y todo ese tipo también de compromisos entran a vincularse en el esquema laboral. De allí que muchas empresas pues procuran establecer de pronto lo que se llamaría una carrera administrativa, prefiriendo un empleado muy joven, prefiriendo casi raso a un sistema bachiller, sin profesión aún, porque lo pueden moldear a su gusto. Por ejemplo, también en el sistema financiero hay empresas que prefieren, por ejemplo, el ingreso de un empleado que esté en carrera de formación, por ejemplo, alguna carrera universitaria. Y entre las entrevistas, pues vinculan de pronto que aparezca esa persona con alguna aspiración como vivienda, como educación, como familia. Entonces lo potencializan. Por allí hablaba ahora, creo que Tatiana, que podían acceder a recursos como crédito para vivienda. Entonces, a usted lo fortalecen y le privilegian el crédito para vivienda, haciéndolo crecer como persona en la misma entidad. Entonces, eso hace que usted eche raíces, digamos entre comillas, en una empresa, en este caso pues financiera, generándole responsabilidades y a la vez sentido de pertenencia. Que usted le preste para hacer también sus estudios. Que ojalá usted se logre, si conforma un grupo familiar, usted logre casar estando vinculado al banco. Porque eso ayuda, digamos de alguna manera, a que usted se vuelva un poco más responsable al momento de adquirir nuevas responsabilidades también. Entonces, como consecuente con eso en la conformación familiar. También lo potencializan en el caso de la formalización con los hijos. Si bien usted entra soltero, pues le pueden ejercer ciertas tareas más fuertes o de horarios más variados, porque usted es soltero y sin hijos, tiene una gran facilidad en movilizarse. De pronto los que tienen aquí ya hijos conocen que yo tengo una duda. Señora. Ahora que está hablando de ese que la persona ingresa soltera. Cuando una persona ingresa en estado de soltería, ¿cómo le digo? En estado de soltería, pero llega a pasar una calamidad. Por ejemplo, que se murió, pues estamos hablando de los tiempos que da la empresa en casos de muerte, los días que conceden. Pero si la persona en la entrevista y en todo su proceso quedó como una persona soltera, pero después de cierto tiempo sucede uno de esos hechos y la persona pide ese tiempo y le dicen que no se lo pueden conceder porque ante la empresa es una persona soltera.
en el caso de fallecimiento de pronto del compañero sentimental, el cónyuge, o del familiar en segundo grado que viene siendo el suegro o la suegra en tercer grado. ¿Eso sí es viable o la empresa realmente no? ¿O es que uno como empleador está en la obligación de estar actualizando esas cosas de la vida personal? Yo sé que hay ciertas cosas que sí se deben actualizar, pero en ese tema, ¿sí es válido que una empresa le diga que no porque entró o ingresó a la empresa siendo soltero o soltera? No, usted normalmente puede estar soltero o soltera tranquilamente. Y usted no está en la obligatoriedad, por decir algo, de que conforme su grupo familiar y tenga que casarse o modificarlo. Por tanto, que la unión libre está considerada. Tanto es así que se puede manifestar mediante notaría un caso de compartir convivencia con alguien, con 2 testigos, y se les piden y queda legalizada su situación. En el caso pues, de unión libre. Y en ese caso de esa situación, pues la unión libre legalizaría la posibilidad de tener una licencia por calamidad que cobija hasta ese grado que usted está mencionando, ¿sí? Suegro o suegra, o el primer grado de consanguinidad también. Eso es discutible. Ok, profe, gracias. Sí, señor. Claro, porque usted puede tener su relación, es algo muy privado, es algo que no tiene que estar ventilando a los 4 vientos, y si a usted no le han solicitado que actualice su información sentimental, no quiere decir que por eso usted deje de tenerla. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, hablamos entonces que esa formalización que tenemos allí, formal, de cada empresa, importante para tener la atención a cada trabajador y su familia, lo que yo les comentaba, y que la vinculación sea en lo posible, procurando nosotros también todo este beneficio en salud, recreación, capacitación y subsidios monetarios. Las afiliaciones para sistemas de salud, bienestar familiar con los niños, aprendizaje nacional, en el caso tal de tener pues una vinculación a la hora de mantener allí un ejemplo de ejercicio para el caso del beneficio de los hijos en época de estudios hasta los 18 años y en caso de estudios superiores hasta los 23. Es muy conveniente y se hace conveniente el examen médico de ingreso. Esto es algo que de parte y parte hoy en día y los sistemas de salud y seguridad del trabajo lo exigen. Tanto que pues podemos estar tan en la información de brindar y en la obligatoriedad de que nos lo presenten también a nosotros. Incluso aquellos que tienen contratos por 1 año o de pronto un poco inferior a 1 año, le prestan el servicio o le prestan el examen al momento del retiro también, para evitar posteriores reclamaciones. Y si usted se encuentra afectado, pues entonces puede hacer también las reclamaciones del caso. Eso hay que hacerlo pues de una manera muy pronta, muy atentos también. Si se les ha ocurrido, se han sucedido que tengan ciertas situaciones comprometedoras de salud y que han sido expuestos, por ejemplo, por su sistema de trabajo, con mayor razón haber hecho el reporte a tiempo. No dejar pues que pase esa dolencia, esa incomodidad o esa fatiga o ese dolor muscular, en fin, lo que sea, sin haber hecho el reporte y sin haber hecho una novedad médica. Ojalá que si tienen un comité paritario de salud ocupacional o un COPAS también allí vinculado, pues quede registrado. El vigía o el encargado en ese caso de hacer los reportes lo tenga registrado y pueda ser reportado ante la entidad de salud correspondiente. Participe en los programas de salud ocupacional también, porque eso se vuelve más que necesario. Y en estos momentos, con todo lo que la legislación a uno le puede proteger o no, frente a una reclamación, es mejor tenerlo en ese tipo de situaciones ya inscrita. Hacer conformación también en lo que es la retención en la fuente, si somos prestadores de servicios, aquel aporte a la salud, en ese caso, porque ese esquema de retención en la fuente viene fijado, viene expuesto
también dentro de lo que es en los contratistas por prestación de servicios, en lo que es el aporte independiente a salud. Procurar tener una expedición de carnet de trabajador, alguna forma de identificación o carta laboral, así como ahora se expide también la carta de movilidad para aquellos de cumplimiento en el esquema de funcionamiento de trabajo que requiere movilidad. Tener su evaluación de desempeño y de periodo de prueba, y que usted tenga copia de la misma también, tenga resultados, para que luego no se presenten reclamaciones, ni habladurías, ni juzgamientos que son diferentes a los que usted tenga. Que se entreguen los estatutos y reglamentos de la empresa al trabajador, lo que hablaba, por ejemplo, Tatiana ahora, que es esa entrega pues del reglamento interno de trabajo como tal, los procedimientos, sus funciones, su rol, su cargo, las responsabilidades y como los límites que pueda llegar a tener también. Y aperturarle pues una carpeta personal para ello. Que en el contrato esté la jornada laboral especificada de una manera muy clara, que tenga muy claro también expuesto el periodo de prueba en el que va a participar y que pueda vivir entonces, ojalá, un proceso limpio de contratación y en él también de selección. En algunos momentos hacen publicaciones de vacantes, en algunos momentos hacen solicitudes a una base de datos, a una bolsa de empleo, hacen convocatoria, hacen recepción de documentos, divulgación de la vacante por bolsa de empleo, por redes sociales, por periódico, por radio, televisión, en fin. A veces lo publican simplemente en la cartelera interna, entonces los mismos empleados se encargan de referenciar a los amigos, familiares, conocidos de forma interna. Cuando es externo, pues ya lo hacen de otra manera como la que ya mencionamos. Los estudios de las hojas de vida, en algún momento lleva una selección paralela a lo que corresponde a un ejercicio vinculado, por ejemplo, por psicólogos, por terapistas ocupacionales, por gente que necesita hacer entrenamiento en cargo y detallar responsabilidades. De pronto allí frente a las entrevistas, ustedes qué oportunidades tienen como anécdotas interesantes. ¿Qué han vivido ustedes dentro de la entrevista, compañeros? Uy, profe. A mí en las últimas 2 empresas, bueno, en la anterior me pusieron a hacer las pruebas psicotécnicas, que anteriormente pues no era como muy común, hoy en día son muy, muy comunes. Y para la última empresa, estilo pruebas para entrar a banco, porque le hacen pruebas escritos, que con la mano derecha, que con la mano izquierda, que escriban los números, le toman todas las huellas a uno, los 10 dedos, le hacen hasta prueba del sonido de la voz, o sea, cualquier cantidad de pruebas le están haciendo hoy en día para ingresar a las empresas, cosa que anteriormente no lo hacían. Para la última empresa me tocó todo eso y yo decía, Dios mío, ni porque fuera a entrar a trabajar a un banco. Sí, ahora les cuento algo más. Jonathan, cuente pues a ver. En la empresa que entré ahorita me hicieron firmar, pues, yo lo firmé, pero pues fue en fuerza pública, que fue no divulgación ni nada, como algo muy confidencial. En esta empresa incluso llegan hasta multarme y puedo ir hasta la cárcel por decir cosas de la empresa, muy de la empresa, que no se pueden dar cuenta. Y uno como que, ve, y esto antes como que no están en las empresas. Y después, no sé, como que cada día van evolucionando más en esos temas de confidencialidad y... Las políticas de confidencialidad, el habeas data, toda esa información de clientes o de empleados o información empresarial como tal. O las visitas domiciliarias, las visitas a los vecinos, que visitan a los vecinos a preguntarle cómo es uno. A mí me tocó esa, profe, pues eso era así. Yo trabajo como en 4 empresas pues diferentes y era la primera donde estoy ahorita. La primera vez que me hacían una visita domiciliaria, eso es como, o sea, es nervioso, o sea, lo hace sentir a uno como diferente, ¿no?
A mí me hicieron el estudio de toda mi familia, si teníamos propiedades, en dónde vivían, la visita domiciliaria, mejor dicho, los exámenes habidos y por haber, como Que si 10 tenía pruebas. deudas. Sí, sí, el estudio del crédito, porque era entrar para el Banco de Bogotá, y que el estudio de crédito, que el estudio familiar, no, mejor dicho, me indagaron hasta lo que tenía puesto. Ahora les cuento otro que falta. De pronto a todos les ha faltado. Vamos a ver. Es uno que viene muy cercano y que está como en remojo todavía, apenas madurando en el país. ¿Qué más tiene por allí? Era el polígrafo, profe. Ese polígrafo también, pero a mí nunca me tocó. Mayra, me he callado hoy, hombre. ¿Qué pasa, Mayra? No, es que igual las pruebas mías acá en Colombia fueron en el banco, entonces también me abstengo de decir mucha cosa por lo de confidencialidad. Pero sí, a mi esposo también lo entrevistaron. A él lo sacaron aparte, le hicieron sus preguntas, a ver si coincidíamos. Y me preguntaban mucho por mi familia, me pidieron hasta documentos de mis abuelos. Ya, pues. Y ya. Margaret. Yo he trabajado en mi corta vida en 3 empresas. En la primera me hicieron muchas pruebas escritas, me hicieron la visita domiciliaria, que era muy necesario que estuvieran mis padres, mis hermanos. Les preguntaron a ellos qué hacían, qué no hacían, cómo era yo, en qué había trabajado yo, o sea, como todo. En la segunda empresa, igual, firma de documentación normal. No, pues no fue como tanto requisito para el ingreso. En la tercera, en la que estoy en Tommy, lo primero que me hicieron solicitar fue la prueba de embarazo. Eso fue lo primero que me hicieron solicitar, luego los exámenes médicos, porque como yo pasé o sea, la empresa donde yo estoy está compuesta por varios socios, entonces uno de los socios de Industrias Tommy es la empresa donde yo laboraba antes, entonces ellos nos cedieron a nosotros, a la parte de los vendedores y la parte administrativa por cesión de contratos. Entonces nosotros pasamos a ser parte de Tommy, entonces ya ellos pues empezaron como a generar ciertos reglamentos con nosotros, pues diferente que la prueba de embarazo, luego la documentación, ya lo último que firmamos nosotros fue el contrato como tal. Pero igual antes de firmar contrato nos dijeron pues las políticas que íbamos a pasar con el mismo salario, que ya no íbamos a pasar pues a contrato término indefinido, sino un contrato a término fijo. Entonces pues ahí nos cambiaron unas políticas del contrato, pues como empezamos desde cero. Ya. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿y cómo le parece que falta uno supremamente indispensable hoy en día? Más aún en nuestro país, más aún en nuestros antecedentes financieros. Estaría que empiecen a involucrar la gran mayoría de empresas en medio de su sistema de gestión en la parte de recursos humanos con el sistema SARLAF, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y patrocinio por allí con el terrorismo. A usted puede que le pregunten por las deudas, pero si yo hoy en día fuera más bien el de recursos humanos, yo le solicito una consulta CIFIN. Porque usted puede tener, un ejemplo, una deuda pequeñita con algún banco, 30, 40 millones. Pues para mí es una deuda pequeñita, ¿no? En medio de las que tengo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que usted ingrese a mi compañía, a mi empresa, con el fin de empezar a legalizar dinero de su familia. Así de fácil puede ser. Que usted quiera ganar comisiones, quiera ganar entonces horas extras, en fin, cosas por el estilo. Y de esa manera, usted puede entrar a justificar una cuenta bancaria. Y a esa cuenta bancaria, que es la de nómina que abre conmigo, posiblemente usted empiece a hacer transacciones diferentes. Entonces, como esa es la cuenta de nómina, la tiene exenta del 4x1000, la tiene vinculada a que los retiros en cajeros sean gratuitos en su propia red, en fin. Y de esa manera puede ser susceptible a que
se preste para el lavado de activos también, en algún momento dado. Igualmente, a usted le puede decir el pillo XYZ de su familia. No digamos que sea narcotraficante, pero pues el tío, novio, sobrino, en fin, alguien foráneo a su familia que quiera vincularse, le indica a usted qué bueno fuera que me permitiera recibir en su cuenta unos cuantos millones con cierta frecuencia, una consignación del exterior, una transferencia bancaria de otra entidad financiera, cosas por el estilo. Y entonces usted puede estar prestando también para eso. Entonces, los movimientos bancarios, no solamente un saldo, sino los movimientos se dan un punto importante para también determinar en algún momento dado el ingreso de una persona a una empresa. Profe, pero no sé, eso también lo puede hacer, digamos, la empresa. Cuando una vez me tocó hacer unos movimientos con la tarjeta y mira que me llamaron del Bancolombia. A mí me llamaron de Bancolombia que si yo estaba enterada o estaba pues autorizando a hacer esos giros y esos retiros. Entonces, Claro. ¿será que la empresa tiene ese convenio con Bancolombia para hacer esas llamadas? Muy seguramente la política de calidad de la empresa esté atendiendo a este tipo de situaciones. Entonces, en modo preventivo se hace. Y eso que no fue mucho dinero. Claro, su cuenta de nómina debe tener un comportamiento normal mensual y de pronto semestral tiene un comportamiento diferente por aquello de las prestaciones sociales, ¿no? Aquello de la prima, aquello de las vacaciones, aquello de la liquidación, pero es algo que está considerado dentro del sector financiero como algo muy preciso, muy normal. Entonces, esos saldos que se crecen de un momento a otro no son precisamente de nómina. Sí, entonces ellos llaman. Claro. Entonces es para eso, para la prevención del lavado de activos. Yo tengo, por ejemplo, como esquema cercano, alguna vez aquí a una empresa de apuestas, no vamos a decir cuál es el nombre, pero bueno, le hice el sistema de un filtro de una lista por la ONU, una lista que saca la ONU cada 8 días, los días lunes, la cual contiene testaferros, narcotraficantes, extorsionistas, terroristas, paramilitares, guerrilleros a nivel mundial. Entonces, todo ese tipo de personas pueden procurar permearse en las empresas. Entonces, esa lista es una de las partes o grandes partes que entran a jugar un papel importante a la hora de hacer una selección de alguien. En este caso, hacían la selección del pago de apuesta. Porque yo, siendo un narcotraficante X, le puedo decir a un fulanito Y, ese chance que se acaba de ganar o esa lotería, yo le doy el doble de lo que usted se ganó, pero me lo permite, yo lo cobro. Entonces, de esa manera estaría justificando un ingreso extra de esta persona legalizada por el premio de una apuesta. Y queda la otra persona, que generalmente es alguien más pobre, más humilde, no queda con una manera ágil de justificar ante la nación, ante el gobierno, de dónde sacó ese dinero, porque no tiene cómo justificarlo, por lo menos como lo que es un pago de un premio, que eso va reportado directamente a la DIAN también, al sistema financiero de Colombia, en fin, todas esas cosas. Entonces, en estos momentos, el sistema financiero también es importante tenerlo hasta para una contratación. Hasta eso ya no solamente, como decía allí Isleni, que los exámenes médicos, o Tatiana, o Margaret, que era simplemente el examen médico para las mujeres, para el caso de los hombres, que hacen ya también las pruebas de esfuerzo, que tengan ciertos cursos, certificados o competencias. Es complejo. Por eso, hoy en día, cualquier trabajo calificado, pues debemos de buscar una remuneración como acorde, ¿cierto? Eso es como lo más lastimoso que tenemos a veces en el sistema laboral, porque todo lo que hay que tener para usted adquirir un puesto de trabajo digno
así por competencia, por todo este sistema laboral que tenemos, y que sea una remuneración muy baja, ¿no? Es algo complejo. Ahora aún que esos cursos de incompetencias hay que renovarlos generalmente cada año, año y medio o hasta 2 años. Es también algo bastante complicado, que tiene que ver mucho incluso hasta el peso, si en el caso existe también, por ejemplo, obesidad, existe otro tipo de riesgos asociados a la salud, con muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo el curso certificado de trabajo en alturas, pero cuando fui a hacer la reinducción o cuando fui a hacer el trabajo de recertificación, mi peso no permitía hacer la certificación de nuevo por el peso. Cuando lo hice estaba más liviano, cuando ese año estuvo como muy provechoso, entonces ya no fue posible lograrlo. Entonces, hasta que no tenga nuevamente el peso ideal, no puedo conseguir la recertificación. Pues afortunadamente ya no estoy haciendo ningún tipo de ejercicio en alturas, pero precisamente se vuelve uno también en algún momento dado excluido de algunos trabajos por su salud, por algo tan simple como eso, del peso. Uno lo puede ver muy simple, pero las ARLs no lo consideran simple, y eso lo vuelve en reglamentación ante los cursos también. Bueno, sigo por aquí en otro esquema. ¿Hacemos pausita o seguimos derecho, compañero? Usted me dirá. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué hora vamos hoy? ¿Vamos hasta las 9:30 o la vamos a cortar o no sé? Si seguimos derecho, le recorto a las 8:30, pues. Dale, pues. Pues yo me gustaría derecho, porque la verdad vengo de trabajar y estoy... Derecho, profe. Derecho. Bueno, Yo gracias, trabajé. Yo también trabajé, profe, estoy que me duermo acá. Qué pena. Y mañana también. No, pues yo vengo trabajando de derecho todo el fin de semana, no siento si es festivo o si es domingo. Buena pregunta, compañero. Buen punto. Sí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Juliana. Juliana, que aún no ha tenido experiencia laboral, ¿qué opina frente a los esquemas o requisitos que hay para ingresar a una compañía? ¿Qué considera usted o qué preguntas tiene? Porque aquí también nos estamos alimentando de la experiencia de unos para que no le pasen a otros, ¿no? Esa es la idea también. ¿Juliana está por allí todavía o no? Ah, bueno, no funciona bien el micrófono. Listo, perfecto. Bueno, voy a continuar compartiendo aquí este espacio. Profe, no, que ya lo puedo... Aunque uno cuando ¿Sí? está tan emocionado con firmando el contrato, uno a veces no está como consciente. No está como consciente pues de la emoción y pues comete el error de no tener presente pues esas cosas o las letras chiquitas, como decía la compañera Lenny. Uno solamente con ver el sueldo o que ya va a ser para un año. Me interesa empezar a laborar. Sí, eso no, pero la experiencia también le permite a usted ver esas cosas pequeñas. Por ejemplo, en el caso mío, yo lo que más me fijo es siempre en la confidencialidad, lo que, que se puede decir que no, es como lo de uno. Yo siempre me fijo en el sueldo que sí me dé para con los gastos. Como nos contó la compañera Jenny, lo que le pasó que después decía otro número de salario, no, por eso es que uno tiene que mirar bien los contratos. Chicos, yo la verdad, ¿sabe qué aprendí? A ser viva y no dejar, o sea, firmar todas las hojas o colocarle un visto que a la hora de sacar la copia del contrato se quede visible, porque pasó que muchas veces uno firma la última hoja y queda tranquilo y contento y yo no sé qué, y de pronto dicen, no, se me dañó la fotocopiadora, o en una semana le entrego la copia, lo que sea, y le cambia a uno las primeras hojas del contrato. Eso es muy delicado. Y siempre exigir la copia del contrato.
Sí, Es profe, y importante. lo vi tanto no solo con el contrato de personal, sino, por ejemplo, las IPS que hacen contrato con las EPS, no voy a decir, por ejemplo, Sanitas, Sura, lo que sea. Resulta que con una de ellas nos pasó algo parecido, se hizo el convenio y le cambiaron las primeras hojas al contrato, entonces terminamos con un poco de servicios que no habíamos pactado. Y como el gerente no tuvo pues como se relajó, se emocionó, como dicen ustedes, no pidió la copia de una, después no tuvimos forma de alegar que habían cambiado las cosas. No, tenaz ese detalle así. Muy complicado. Bueno, entonces, finalmente, cuando alguno de estos elementos fracciona y el requisito o la prueba o alguno de los elementos que son probatorios para la selección, ocurre un rechazo. Por ejemplo, hoy en día está muy dado también en que la prueba psicotécnica incluye también la entrevista. Y en medio de la entrevista es muy probable que se vincule un juego de roles. Es decir, que coloquen a los participantes a trabajar entre sí. Anteriormente, las entrevistas se hacían individuales, 1 a 1 y listo. Ahora van las entrevistas individuales más otra grupal. Generalmente a usted lo colocan citado a alguna hora para que haga el paso con la psicóloga y luego al final del paseo, el paseo es que usted va a hacer una solución de un problema en equipo. Entonces le hacen una observación de cómo plantean esa situación y cómo la pueden llegar a solucionar. Y allí le notan las otras competencias que son del trabajo en equipo, más que todo. La de resolución de problemas, el trabajo en equipo, y como lo hacen medido al tiempo, le hacen también medición del trabajo bajo presión, que es otra competencia muy preferida últimamente. Entonces, señor Jorge. Bueno. Tenemos allí que... Se me ha quedado listo ya. Que en algún momento dado, hablo con aquellos de los que no tienen experiencia laboral, puede suceder que en medio de no tener responsabilidades, que en algún momento nos ocurrió a todos, ustedes solteros, recién graduados, aún viviendo con los padres, en fin, con una total dependencia de muchas cosas, usted aún no tiene ninguna factura que llegue a su casa a su nombre. Nadie llega a preguntar por usted, ni mucho menos lo llaman a hacerle un cobro. Entonces puede suceder que la psicóloga le haga una pregunta como esta: ¿qué responsabilidades tiene? Así que a modo juvenil, por decir algo, le comento allí a los más jóvenes aquí del grupo, no sé, a Camila, a Juliana también. Hablo de los más jóvenes, es los más cercanos al documento de cédula, pero todos son muy jóvenes, por cierto. ¿Qué puede pasar? Usted puede hablar que es la responsabilidad suya, sea lavar su ropa, puede ser que tender la cama, no sé, contestar el teléfono, barrer, oficios domésticos, hasta allí. Porque en medio de la sinceridad que está manejando, usted no concibe un esquema de responsabilidad. Entonces, es importante adoptar algún esquema de experiencia laboral para que usted empiece a sumar una seguridad y una responsabilidad diferente. Por ejemplo, les tengo un caso muy cercano a un familiar, a un ingeniero precisamente. Él tenía una experiencia laboral en una práctica universitaria. Pero entonces cuando se llevó a la práctica universitaria, el muchacho pues siempre estaba con sus jeans, con sus pantalonetas, sus tenis. Él no tuvo papá, pero sí tuvo tíos. Entonces, ¿para qué más papá si tiene como 3 tíos? Suficiente que lo regañen con ellos. Bueno, ocurría que en cierto momento, cualquier decisión que iba a tomar, siempre consultaba todo. Entonces, ante todos los tíos, coartaban siempre las situaciones. En una de las prácticas le fue muy bien.
en la empresa le favorecieron todo siempre, todo positivo. Habían 2 compañeros practicantes con él, iban a tomar la decisión y se iban a quedar con uno al cargo. Un practicante, un aprendiz de los de la universidad, se iba a quedar con el puesto. Entonces iban a hacer como el sorteo interno con los 3 que estaban allí participando. Él se sentía muy seguro de quedar adoptado en el puesto. Y que la calificación que le daba el ingeniero que tenía a cargo, pues era muy buena. Ocurrió que se reventó la piola por el lado más débil, con la psicóloga. Resulta que en la compañía, cuando ingresó nada más, le ofrecieron un crédito, lo que comentamos ahora al comienzo de la charla. Un crédito de libre inversión, que si querían para una moto, que si querían para un estudio especializado, para vestuario, en fin, para algo en particular, para un computador, algo que quisiera. Y que se lo podían descontar de la práctica que estaba haciendo. Y pues lógicamente si quedaba vinculado, pues le continuaban con el crédito, que no era ningún inconveniente. Que por el perfil que tenía, que le aceptaban créditos desde 1 millón hasta 15 millones, que era bajito, era muy poco. Entonces, como el muchacho siempre consultaba todo, lo consultó en su familia, especialmente a sus tíos. De allí que encontró que uno de sus tíos es gerente de un banco. Entonces, primero que todo, el gerente del banco lo que hizo fue escandalizarse. Usted no necesita plata, usted no necesita créditos, no se vaya a meter en problemas, no, ni pregunte nada de eso, diga que no. Los demás también lo advirtieron, usted no necesita, usted para qué, nosotros le cubrimos si necesita algo, en fin. Resulta que aparte de ser un buen incentivo de la compañía, era un ítem probatorio de la persona para el ingreso. Lo tenían contemplado así. La psicóloga lo contempló de tal modo en que si por lo menos la persona se interesaba en el sistema de crédito o preguntaba cómo acceder a él, o la cuota cuánto era, qué posibilidades tenía, o por lo menos si él resultaba fuera de la compañía posteriormente, cómo hacía para cubrirlo. Entonces era un punto positivo. Los 2 compañeros que tenía lo preguntaron y este primero que todo dijo que no le interesaba. Entonces, como no le interesaba y como tampoco tuvo ninguna responsabilidad, entonces es un ítem que fácilmente, el día menos pensado, él pues puede decir: si está lloviendo, no voy a trabajar. Si tiene un dolor de cabeza, tampoco lo hago. Ante una pequeña indisposición, tal vez pueda dejar su puesto de trabajo. Por ese tipo de perfil, ¿no? O sea, eso fue una apreciación que hizo la psicóloga y luego se la comentó a manera de experiencia. ¿Sí? Entonces son pequeñas situaciones. Como un análisis como de, o sea, hizo un análisis ya de personal a la vida. Como tal, ¿no, profe? Sí, sí, también, correcto. Sí, de personalidad y también como de autocontrol, autorresponsabilidad e independencia. O sea, el muchacho no era independiente, él dependía de sus tíos. No era independiente, no era capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, y porque uno para el área laboral, uno tiene que aprender a tomar sus propias decisiones y todo. Ah, sí. Sí, cuando yo fui a entrar a Confandi, me hicieron unas pruebas donde le decían a uno que si uno estaba en medio de un trancón, que qué reacción tenía, que si me desesperaba, si pitaba. Eran pruebas así. Entonces uno se dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Pero obviamente ya uno cae en cuenta que es para luego aplicarlo en el trabajo, cómo actuaría uno en esa situación. Pero no porque sea que yo fuera a manejar carro, sino que lo hacían luego analizando. Yo imagino que el psicólogo es el que sabe analizar eso. Claro, son pruebas de estrés, son pruebas que maneja allí lo que es la competencia de trabajo bajo presión, ¿no? Que allí reflejan esas situaciones.
y el de la responsabilidad, porque en esa prueba también lo que los psicólogos están buscando es si usted va a ser, pues si usted no va a ocupar un cargo en el cual tiene por encima suyo un jefe, un supervisor o algo. La pregunta del supervisor es, en el caso de qué haría usted como empleado, si uno tiene un jefe, ellos también evalúan el nivel de responsabilidad con el jefe. En ese caso sería avisar al jefe, porque si no avisa, entonces dicen, no, esta persona no ve por el lado de que tiene un jefe superior al cual tiene que reportarle las cosas, no le da igual si llega temprano, si llega tarde, y no se lo reporta a nadie. Correcto. Aquí vamos a mirar esos detalles. Existen algunos elementos claves por parte del empleador y otros muy claves también por parte del trabajador. Todos ellos generalmente deberían existir pactados en el contrato, pero pues algunos quedan cuando son comunes al reglamento interno de trabajo y otros van al contrato. Entonces, generalmente las obligaciones del trabajador están incluidas dentro del contrato, pero las del empleador van en el reglamento interno. Entre ellas, pues, por ejemplo, en la entrega de los elementos de protección contra accidentes o enfermedades. Todo lo que hoy en día está dentro del sistema de gestión y salud y seguridad del trabajo, que usted simplemente brinde por tener en orden su lugar de trabajo, pero que el empleador le permita los elementos necesarios. Que también podamos incluir capacitación en caso tal de ocurrir alguna incidencia de primeros auxilios, cualquier tipo de accidente. Que tengamos la posibilidad de solicitar licencias en ese tipo de requerimientos, lo comentaba ahora pues Lenny también. Que podamos también desempeñar cargos oficiales transitorios, por ejemplo, algún encargo, alguna labor encomendada para esa situación, lo que se llama como comisiones o encargos. Que podamos también asistir a situaciones de familiares o compañeros, que podamos dar un aviso de alguna situación permisiva, que podamos atenderla también con prontitud. Que el reglamento de trabajo señala las condiciones de las licencias también, que allí también esté contemplado para ello. El trabajador pues también que solicite su certificación. Es importante hacer eso también, compañeros, cuando terminemos algún trabajo, que me entreguen la constancia de que yo estoy allí vinculado. Puede ocurrir, puede pasar que la empresa desaparezca por algún motivo, puede haber sido un trabajo temporal por alguna contratación, entonces mi experiencia laboral que quede certificada en ese momento. Es muy importante que a su vez, como se recibe la liquidación, también recibamos la certificación de labores. Profe, y todos estos documentos que piden al momento de contratarlo a uno, por ejemplo, fotocopias de cédula, pues estas cosas de la Contraloría, Procuraduría, bueno, todo esto uno también puede pedirlo, o sea, esa carpeta que arman ellos allá, esa carpeta queda en la empresa o uno lo puede pedir. Vean, eso tiene que quedar protegido como confidencialidad de empresa de su información. Normalmente, si usted se retira de la empresa, puede tener derecho a solicitarlo. Sin embargo, esas certificaciones tienen una validez. Esa validez generalmente fue para la contratación. Esos certificados se expiden con una vigencia mínima. Por ejemplo, lo de los antecedentes son apenas hasta 2 meses, porque las bases de datos cambian con frecuencia y son actualizadas. Entonces, una certificación laboral, una certificación judicial, fiscal, de policía, de abusos sexuales, hay cualquier cantidad. En este momento hay casi 10 certificaciones mínimas necesarias para contratación en empresas particulares y empresas del Estado, casi que son los mismos ítems en este momento. Bueno, por ese lado sí entiendo, pero digamos, por ejemplo, en el lado de la fotocopia de la cédula, digamos que tienen la dirección pues de domicilio, todas estas datos pues que por alguna razón uno quisiera pues que ellos supieran, ¿cierto?
Es que hasta donde tengo entendido, profe, eso está en la empresa por un tiempo determinado en el archivo inactivo. Creo que es después de 5 o 10 años, creo, la empresa ya deja aptas, empiezan a destruir toda esa información y dejan aptas de todo lo que destruyeron. Según lo que el sistema documental tenga allí, el sistema de retención de documentos, sistema de retención de documentos o de registros. La gran mayoría lo tiene estipulado a 5 años, lo que llama el archivo histórico. Asimismo, como puede suceder con facturas de compra, con contratos de proveedores, cosas por el estilo. Puede pasar en algún momento hacia el archivo muerto, es decir, almacenado en algún lugar en especial, por allá en lo que son unas cajas especiales, indexadas por años, con un rótulo en especial. Eso más que todo con el fin de auditoría, porque si bien usted termina la vinculación, pero la empresa continúa, entonces en ese tipo de situaciones puede haber alguna relación en la cual usted se encuentre involucrado y no necesariamente deban hacerlo usted presente, pero la forma como justifican es con su hoja de vida y con sus documentos relacionados. Entonces, para ese tipo de ideas, el sistema de retención documental debe también tener legalizado qué se hace con la documentación personal de los empleados. Listo, compañeros. Bueno, entonces, los gastos que hablamos por allí hace unos días para prestar el servicio, en caso de movilización de residencia que necesiten tener que desplazarse constantemente. Las prohibiciones, aquí vienen pues unos elementos que vienen relacionados con la consulta que ustedes estaban haciendo. Entonces, hablemos más que todo allí de los trabajadores, la sustracción de elementos de fábrica, por ejemplo, materias primas, material sobrante, cosas por el estilo, herramientas, a no ser pues que sea solicitado por escrito y con autorización ya determinada, ¿no? El presentarse bajo estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos, drogas, enervantes, las armas en el sitio, la excepción que tengan una autorización legal, como en el caso de los vigilantes, del personal de seguridad, ya es algo diferente. Faltar sin justa causa o permiso del empleador, salvo sea pues una huelga que esté autorizada, en este caso dentro del esquema del sindicato. La disminución intencional del ritmo de ejecución, por allí popularmente se le llama trabajar de forma de brazos caídos, como haciendo pues como un paro. Yo trabajo pero a mi ritmo. Entonces es una manera de hacer una reclamación indebida. Hacer las declaraciones extremas. Está prohibido hacer colectas, rifas, suscripciones, propagandas en el trabajo. Eso está prohibido. Sin embargo, a nivel colegiado, a nivel colectivo, usted sí puede organizar una consecución de recursos a través de algún sistema de financiamiento o algún elemento organizado. Usted no lo puede hacer, pero el sindicato sí. Entonces hay que cubrirse muy bien en salud de ese tipo de situaciones. O el sindicato no tanto, de pronto el gremio de trabajadores, el fondo de empleados, o quien tenga entonces en ese caso la personalidad jurídica representada. Bueno, usar los útiles o herramientas distintos al trabajo contratado. Entonces, yo estoy, por ejemplo, manejando una llave de copa especial, pero esta es otra que me sirve para arreglar la moto que tengo en la que yo me movilizo. Entonces voy a ir un momentico a hacer ese trabajo en un descanso que tengo. Es todo con autorización. Bueno, de aquí que este documento se lo voy a compartir con todos los elementos que tiene pues para contrarrestar con ustedes, en donde tenemos un ejemplo de solicitud de aprobación de reglamento interno de trabajo. Entonces, esto se debe escribir ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se anexa, en este caso aquí un ejemplo de hacerlo, cómo podría llegar a ser, en este caso.
Y hay un ejemplo del reglamento interno. Esto se los voy a colgar en plataforma para que tengamos allí el ejemplo de este tipo de situación legalizada. Un documento como de consulta para ojear un poco, para revisar algunos elementos allí. Bueno, ¿esto en qué sentido? En el sentido que vamos a necesitar para la próxima semana también, compañeros, pues contar ya con los elementos del contrato de trabajo. Ya hablamos pues de estos elementos. Hace 8 días mencionamos los dos tipos de la forma de contratarlos, de los tipos de contrato que pueden estar también, las justas causas para terminar el contrato por parte del empleador como tal, y llegamos a este punto especial que me lo están solicitando mucho. Yo veo que sí. Entonces, vamos a mirar a nivel general, incluso puedo utilizar allí lo que es el documento que les comparto, unas características del reglamento interno de trabajo. Características. Algo sencillo, básico, algo que tengan ustedes allí a modo de apuntes, se los voy a referenciar en un foro. Entonces, en la plataforma les voy a colocar como actividad extra el foro. Entonces, algo que a usted le llame la atención, algo que le resultó como interesante, que le resultó también como inquietante, déjelo como pregunta o colóquelo como apreciación, a manera de foro. Si encuentran también a un compañero que hizo una apreciación porque el foro queda público y quiere hacer un aporte, bien sea a modo de apoyo o no de crítica, sino de pronto de diferencia en algún momento, válido que lo hagan también. Entonces vamos a hacerlo participativo allí en el foro, una pequeña discusión que se genere a manera de la consulta que estamos haciendo. Entonces, va a doble foro. Uno, para lo que es las características del reglamento interno de trabajo, y otro para las características del salario integral. Entonces, ambos van con el esquema del sistema de trabajo pues, colombiano. Pues les hago una salvedad allí en lo que es ese salario integral. Generalmente, pocos lo prefieren. Entonces, pues no hay muchas garantías posiblemente a nivel de vinculación como tal. Puede sonar de pronto un poco interesante frente a las cifras, pero hay que evaluar muchas cosas. Por eso hemos hecho este conversatorio en estos días. A aquellas personas que no tienen de pronto experiencia laboral, pues la hemos informado también en este debate que hemos manejado. Hemos entonces realizado una serie de ejercicios que ilustran este momento, que también informan las situaciones de los empleadores, las situaciones de los empleados. Allí pues nos manifestaba Tatiana que es muy emocionante cuando usted consigue el trabajo, la aprobación, entonces como que se le cubren los ojos de la parte legal, se descuidan en algunos momentos esos esquemas por aquel sí que le dieron, pero entonces que es importante presentar también la parte legal. Juliana, lo que me preguntas allí acerca del trabajo de hoy, entonces se subió a plataforma a nivel general, algo sencillo, como mencionaba por ejemplo Jonathan, no necesariamente va a ir muy formalizado. El de hoy como una consulta sencilla, ¿sí? Acerca de los artículos. Si me quieren colocar la apreciación o su interpretación, válido, no hay problema. Algo corto para que justifiquemos esa primera actividad extra que entró aquí a discusión de manera inicial. Entonces, dentro de 8 días, que el tema será prestaciones sociales, entra a jugar ese salario integral. Entonces, los elementos del reglamento interno de trabajo son las funciones que regulan la función de los trabajadores, la función del trabajador frente al trato del patrono. Entonces, con eso los vamos a
a ocupar, con eso vamos a entretener un buen rato. Alisten por allí papelito para rayar, lápiz para escribir, de pronto calculadora para algunas cuentas que vamos a hacer, unas liquidaciones que vamos a efectuar. Entonces va a ser una clase de ejercicios también. Sí. Allí estaríamos diciendo que en estas dos actividades iniciales, lo que es la consulta de esta semana que hicimos de entrada con el foro, más los 2 foros que van a entrar allí, que también lo vamos a mencionar, y esa actividad que sería un ejercicio en clase, entra a sumar como un primer parcial ya. Listo, con anestesia, no se siente. Y allí, porque ya llevaríamos la tercera clase, ¿no? Entonces, sí. ese sería el primer corte que vamos a hacer, primer parcial. Y pues yo les voy dando también material de consulta para la siguiente clase, porque entraríamos a tomar la parte del comercial. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Entonces, no me resta darles una muy buena noche. Pero entonces, ¿usted en los artículos la hace aparte del foro? Sí, ya está ubicado. ¿Subir? En la semana 1. Ah, es que yo no lo encuentro. En la semana 1, es la única que hay. No hay más. Ahora les coloco la semana 2, en donde les coloco pues estos elementos del derecho, y allí vinculo las 2 actividades de foro. Okay. En el foro usted ingresa y crea una nueva apreciación. Allá aparece el botoncito para que cree la nueva discusión. Usted le da el nombre que quiera. Sí, puede ser características o particularidades del reglamento interno de trabajo o reglamento interno de trabajo. En fin, usted le da el título y me coloca sus notas. Sí, ya iría como mirar más la página a ver dónde está lo del foro, pero no lo encuentro. No, foro no está. Foro todavía no. Apenas digo lo de... Ya le muestro. De los artículos. Ya le muestro. La semana pasada aparece una manito con la hojita encima que dice consultas. Ahí es donde vamos a responder, pues vamos a dar respuestas sobre las apreciaciones de los artículos. Profe, una pregunta. Siempre donde aparece la manito con una hojita arriba, ahí es donde se va a dar respuesta a los trabajos. Donde se da respuesta. La misma que te hice de la plataforma, de lo que, por ejemplo, hoy hablamos de los artículos, se le manda a usted como lo que nosotros consultamos, ¿ok? Ahí donde dice en la plataforma con actividad extra, consulta. Sí, correcto. La plataforma. Ahí es. Entonces, yo veo que aviso, módulo de la asignatura. Tiene que abrir la flechita, Tati. Abrir la flechita. Acá. A mí me parece un poquito diferente a ustedes, pero es casi igual. Hay una flechita y ahí le aparece todos los trabajos. Aquí está la consulta. En consulta. Esa manito. Entran allí, pues a mí me van a aparecer los trabajos que ustedes han enviado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo hay uno que envió ya, listo. Para ustedes, por aquí creo que aparece, no sé, Ileni me confirma, yo nunca me he mandado un trabajo, ¿no? No me he mandado ningún trabajo para mí. Entonces, no, a nosotros en la parte de abajo, donde dice calificar, donde el profesor le dice calificar, a nosotros nos aparece enviar trabajo. Enviar trabajo. O sea, el ítem de respuesta para los trabajos siempre va a ser la manito con la hoja arriba, porque los docentes no todos les van a poner consulta, siempre va a aparecer la manito con la hoja arriba y algún profesor se va a poner solución o respuesta, consulta, envío de trabajos, pero siempre la manito con la hoja arriba es donde siempre se van a dar respuesta a los trabajos. Yo creo que ya la encontré. Dice es que agregar entrega. Por ahí van eso es. Esa es.
Gracias. O sea, que tendríamos para entregar, ejemplo, los que no hemos entregado, lo de las consultas, los artículos, que es hasta el miércoles, creo que dice ahí, y lo que tú nos dejaste hoy, profe. Listo, sí, no hay problema. Igual se le va a extender otro poquito más, que vaya hasta el fin de semana por si acaso, no hay problema. Yo sé que ya están todos en plataforma, eso sí, ya lo tengo claro, todos están allí. Ya revisé la lista. Profe, ahí se puede utilizar también el Scan, ¿no? Está una fotico, Sí, claro, no hay problema. Listo, listo. Lo suben en PDF, lo suben en fotos, lo suben en documento, lo pegan allí directamente, como quieran, no hay problema. Profe, sí, yo iba a hacer esa consulta porque pues el trabajo de los artículos, la consulta, yo no la hice en Word ni nada de esto, yo la hice a mano en el computador. Listo, ya. Me anexa el archivo y listo. Aquí en este que va así como muy informal, no hay problema. Cuando yo les diga que vamos a hacer es el afiche, es el afiche con todos los ingredientes, ¿no? O sea, con las normas APA y con todos los videos por haber. Ah, yo también les aviso. Así como la infancia. Sí. Como yo veo como que la clase está finalizando, no sé, hoy es hasta qué hora. Un poquito porque la dejé sin descanso. No. Estoy solo preguntando si se va a extender o se va a bajar. Es que ahorita Jonathan dijo que hasta las 8:30. Yo no dije, el que dijo fue el profesor, yo no tomo la decisión. No es el profe. Sí, profe, tranquilo, nosotros lo aceptamos. No hay problema, no hay problema. Listo, compañeros. Ahí los tengo ya para que descansen. Ay, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta Festivo. luego, buenas noches. Un festivo. Gracias. Gracias. Cualquier cosa nos estamos en Bueno, muchas gracias. Chao. Vale, hasta luego. Chao. Feliz noche, hasta luego.